podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre aquí en su programa que tiene que ver con ser maestro, con ser docente, con dedicarte a la docencia. Y si has elegido este camino de vida, pues déjame decirte que es un camino muy bendecido, como llegó a decir mi señora madre, porque se ve en el pago, se ve en las satisfacciones que dejas, tú mismo como que sientes los cambios que se presentan en tus alumnos, en el entorno en el que estás, sientes que de alguna manera tu presencia como que está mejorando el entorno, como que las cosas van marchando bien sobre ruedas y sobre todo te sientes feliz y con un propósito. Se dice que de las mayores felicidades del ser humano es sentirse útil, sentir que está contribuyendo a su entorno y que lo que está haciendo, sea lo que sea, pues tiene un impacto positivo en la comunidad y es algo que importa. Entonces, así de esa manera tú lo puedes lograr con ser docente, porque está muy enraizado, está muy encaminado a que tú vas formando a los alumnos que en ese momento te están tocando y tú tienes la importante tarea de irlos como cambiando su forma de pensar, de irlos persuadiendo, de irlos convenciendo, pues prácticamente lo que hace un padre con su hijo, o sea, los vas formando su personalidad, incluso les vas diciendo qué creer y qué no creer, que algo que están haciendo mal con sus vidas está mal y pues los llevas a replantearse, los llevas a crecer, los llevas a darse cuenta de sus habilidades. En resumidas cuentas, pues estás preparando desde sus cimientos a los futuros profesionistas artistas de este país. Entonces, que gracias a tu aportación, pues tú puedes influir y cambiar su destino de manera directa. Y tú mismo, aunque no lo creas, en tu trabajo docente puedes, incluso llega al extremo de que esa persona o pensaba ya no existir más en este mundo. Y muchas veces hasta con tu sola presencia, con el hecho de que esté contigo, tu sola presencia puede hacer que él diga, vale la pena vivir, pues sigo adelante, ¿no? Hasta ese extremo de ejemplo puede llegar nuestra labor. Y bueno, por eso esa influencia tan poderosa y tan directa sobre las vidas de las demás personas, pues es lo que se dice que la docencia pues tiene un fuerte impacto sobre la sociedad. La docencia pues mueve la economía mundial y sin maestros no somos absolutamente nada, o sea, todo se paraliza por completo. Yo creo que si se llegara a paralizar todas las escuelas y lo que es la relación alumno-maestro, estaríamos hablando casi de pues regresar al tiempo de las cavernas, en el sentido de que mucha de nuestra estructura social se caería e incluso podría decir que hasta el propósito mismo casi desaparecería o no tendría el impacto o el significado que para nosotros nos hace vivir, nos hace seguir adelante y existir en este mundo. Entonces, pues bueno, ahí está una de las pautas o una de las cosas, las reflexiones a las que llego cuando analizo y me pregunto el por qué pues elegí ser maestro, ¿no? Porque estoy en esta profesión, qué es lo que vengo a hacer aquí. Y bueno, vamos a iniciar con un tema. De repente es bueno que lleve el celular y lleve las notas, porque de repente me confío, no anoto lo que voy a hablar y sin embargo ya estoy como que tratando de hacerme el hábito de, en cuanto me llega una idea, la anoto. Y con esa idea pues llega el tema, llega las cosas que llega a mi mente de lo que voy a hablar. Y también ahí tengo otros títulos, nada más que al momento de leerlo, sí recuerdo que se me llegaron ciertas sensaciones y ciertos temas que dije, esto está buenísimo, lo voy a anotar. Pero de repente tengo ahí los títulos guardados, pero no me despierta nada, o sea, no logro acordarme. Bueno, está este título, pero de qué iba a hablar, a qué se iba a referir.
Pero bueno, es parte de y ya más adelante igual y me llego a acordar de lo que es y pues ya se convierte en capítulos para seguir aquí publicando en el podcast. El día de ayer estaba yo caminando en una deportiva y justo cuando ya me iba retirando, cuando ya me salí del lugar, estaba tomando mis llaves y de repente me llega un tema muy bueno, muy interesante, que dije yo, es muy bueno que hablemos de esto, que se hable de esto. Creo que es en suma muy importante que hablemos de un tema el cual tiene mucho que ver con los retos que nos enfrentamos día a día. Muchas veces no entendemos por qué nos toca vivir determinadas cosas. Siempre, incluso yo lo he tratado de explicar con frases que yo mismo he dicho aquí en el podcast. Y esas frases, de algún modo, yo trato de explicar o trato de resumir a cierta cuenta qué es lo que yo pretendo decir o qué es lo que para mí significa el hecho de haber vivido o pasado por determinada experiencia, porque una de las cosas que nos pasa muy seguido como seres humanos es que seguimos en la vida, la vivimos y aunque no sea nuestra elección, aunque nos la pasemos bien tranquila, no nos metamos con nadie y seamos el pan de Dios, Jesús de Nazaret, incluso aunque hayamos hecho obras buenas y hayamos ayudado a gente y gracias a nosotros haya gente que siga con vida o que haya encontrado su propósito, que se haya inspirado en nosotros. De todas maneras siguen ocurriendo cosas que a la larga sí nos hacen cuestionarnos si yo me porto bien, si no me meto con nadie, si a nadie le debo nada, el que nadie nada debe, nada teme. Eh, Todo eso porque se me presentan ciertas cosas o ciertos retos que muchas veces yo no he elegido pasar por eso, por así decirlo de algún modo. ¿Por qué se presenta determinado reto o determinada situación en mi vida cuando yo ni siquiera he buscado confrontar o pasar por eso de esa manera? O sea, no he elegido yo pues llegar a ese tipo de experiencia. Y bueno, es una cosa tanto misteriosa como intrigante. Se puede decir que tiene su explicación sencilla, aunque a la vez también podemos decir que no vamos a tener, yo creo que nunca la respuesta correcta, porque para una persona puede ser una cosa, para otra otra, y con el pasar de los años y el cambio de percepción que lleva la evolución humana, lo que tenemos establecido como tal, como sumamente cierto, de aquí a unos años salen nuevos científicos, se renueva la ciencia, salen nuevos teóricos y comprueban que no era así. Entonces es una cuestión de que está en constante cambio y yo, en mi opinión, no creo que nos lo deberíamos de tomar tan en serio, sino más bien fijarnos qué conceptos o qué ideas resuenan conmigo, como yo llevo mi vida, y ver que si al momento de ponerles una carga emocional o una fuerte creencia, cómo me afecta, si positiva o negativamente. Si me afecta positivamente y genera en mí los cambios o la vida que quiero vivir, pues adelante es algo que va a funcionar para ti. Como siempre he dicho, cómo reconocer una idea de una mala idea o de algo bueno que es malo. Pues nada, fíjate que el camino que has elegido o la acción, la forma de pensar que tienes en este momento, que no te haga daño o que no lastime a los demás, que no se genere por ahí un karma el cual puedas terminar pagando por haberte involucrado demasiado en algo que creías que era bueno, pero realmente no lo es. Y bueno, ¿a qué título voy o por qué estoy grabando este podcast? Pues el título que se me vino el día de ayer y que lo noté es El tamaño del talento, es el tamaño del oponente, así se va a titular el episodio de este podcast. El tamaño del talento es el tamaño del oponente. Escuché hace tiempo, yo sigo a una persona que se llama Diego Dreyfus, que se supone, no sé si estuvo en telenovelas,
pero estuvo metido algo así en lo del espectáculo. Actualmente Diego Dreyfus pues tiene sus empresas, le da empleo a la gente, pues como todo empresario paga sus impuestos y sus compromisos. Y esta persona habla mucho, o sea, se cuestiona muchas cosas de la existencia. Incluso uno de sus podcasts que puedes encontrar en Spotify que se llama Te vas a morir, su podcast. Ahí incluso pues ha llorado, ha confesado que ha tenido miedo, mucho miedo de pensar, por ejemplo, en el futuro de sus hijos y cómo es que va a ser percibido el mundo de aquí a unos años y cómo va a ser recordado él. Y dice que de pronto escuché que dijo que le daba mucho miedo eso y empezó a llorar y se escuchaba detrás del micrófono pues cómo lloraban, ¿no? Todo eso. Él habla constantemente, por ejemplo, de la percepción que vamos teniendo los seres humanos con el pasar del tiempo y cómo la inteligencia artificial o el avance de la tecnología va a hacer cambiar por completo la percepción que tenemos del mundo y cómo accedemos a la información. Él incluso se ve a sí mismo de aquí a unos 200 años. A lo mejor por ahí van a encontrar mi material y se van a dar cuenta de cómo pensaba ese pelón y qué cosas, cómo se veía el mundo en aquel entonces. Incluso hace descripciones futuristas de con qué aparatos o de qué formas o maneras vamos a saber de él. Así como que se echa a volar la imaginación de película tecnológica de ciencia ficción. Entonces, una de las cosas que él menciona es precisamente una frase que a mí se me quedó muy grabada al estar escuchando sus podcasts, sus materiales, que es: el ego es tu contrincante. Al decir esto se refiere a, como yo lo he entendido, al hecho de que el ego existe para que tú te enfrentes a él, para que tú crezcas, para que tú te confrontes con él. Como lo dice pues, él al lenguaje vulgar y prosaico, ¿no? Para que te agarres con él y para que tú mismo te le pongas al frente y al tiro. Y si hay algo que te detiene o hay algo en lo que no crees o algo a lo que te estás negando con ese ego te muestre tu realidad o la realidad que quiere que veas y con él es con el que te vas a confrontar. Es como una especie de otro yo, como una especie de coach que te va instruyendo y formando y mostrándote tanto lo mejor como lo peor de ti. Es como una especie de mentor. Y también pone otro ejemplo que me gustó, que es de que para eso tienes ego, para que logres las cosas, para que las cosas que tienes la ambición de lograr las puedas hacer. Si tienes que ser ahí egocéntrico. Y también explicó pues del amor propio y cómo muchas veces te tienes que proteger de la gente y que para hacer crecer tu patrimonio y todo lo demás, para importarte tú, te tienes que dejar a veces como que, que te importen los demás o hacer cosas por los demás. O sea, para que te centres en ti mismo. Y muchas veces eso es visto en la sociedad como egocentrismo. El hecho de que tú te quieras y veas por ti. Muchas veces la sociedad como que no lo tolera, luego te pone estereotipos o etiquetas como machismo o ese tipo de cosas. Y bueno, él, en resumidas cuentas, da esos ejemplos y todo lo aterriza en la lucha del ego con tu persona, que es para que alcances tu mejor versión, para que lo confrontes, para que tú mismo te cuestiones sobre las cosas que estás haciendo en la vida y que el ego también existe para que lo utilices, o sea, en los momentos donde te tengas que defender, hablar de tu postura o no dejarte del otro, del prójimo. Para eso está el ego, pues para que en tu lugar, o sea, lo maneja también como una identidad separada. En tu lugar, pues se agarra trancazos con los egos de la demás gente, ¿no? Que para eso existe, según él. Y con esa expresión, según él, pues ya estoy yo refiriéndome a, a cómo él mismo define sus enseñanzas. Por ejemplo, si llegas a contactarte con su página web o con los materiales que él ofrece,
Tiene muchos materiales interesantes, habla sobre el amor, el dinero, la mente, el cuerpo. Y en todos, incluso el amor, te ponen sus cursos, te dice simplemente la mente según yo, el cuerpo según yo, el ego según yo, la humanidad según yo. ¿Por qué? Porque siempre recalca pues que es su manera, su perspectiva, su filtro de cómo él ve las cosas. O sea, siempre lo menciona él de esa manera. Y bueno, entonces, hablándoles de todo eso, a eso se refiere el tema de el tamaño del talento es el tamaño del oponente. Hay una frase que a mí me gusta, que yo la saqué incluso, que para hacerlo extraordinario te tienes que dejar de fijar en lo ordinario. No puedes buscar en las cosas que ya estás haciendo que se pueden considerar comunes, porque los resultados que arroja lo que ya estás haciendo pues siempre van a ser los mismos. Tú tienes que irte a un nivel más elevado, un nivel que se puede llamar como el extraordinario. De las cosas que la gente llama como extraordinarias, que solamente, como dijo una vez uno de mis hermanos, como quejándose, oye, pues si la gente parece estar dormida, si no eres algo muy, muy extraordinario, no te voltean a ver. O sea, como que así estamos acostumbrados. Los seres humanos estamos muy, no sé si muy acostumbrados o muy embriagados, empalagados con la cotidianeidad, que nada nos sorprende. O sea, es como un común denominador y algo natural en nosotros, porque pues cuando nos adaptamos a algo, incluso a medios violentos o medios de los más vil y atroz, pues para el ser humano para sobrevivir pues se adapta. Entonces, así también, hasta que no ocurre algo extraordinario, la gente presta atención, te voltea a ver, se emociona y todo lo demás. Entonces, si tú quieres lograr una fórmula o quieres probar una receta nunca antes vista o quieres lograr una hazaña nunca antes probada o alcanzada por la humanidad, por la mente humana o la acción, tú tienes que utilizar métodos, tener formas de pensar y obtener recursos de lugares, de situaciones o personas que no van a ser los que están a la vuelta de la esquina, con los que siempre te has coludido, a menos que a una de esa gente vaya en camino o haya logrado ese algo que tú quieres lograr. Otra de las cosas cuando eliges respetar, por así decirlo, o decides afrontar el tamaño de tu talento con lo que tienes enfrente o lo que quieres lograr, es que es un camino solitario, como los millonarios o la gente que ha logrado grandes cosas en la vida que están a la vista y al servicio de todos, como la electricidad, la luz, las tiendas de autoservicio, las franquicias. Ellos mismos lo dicen, o sea, es un camino solitario, es un camino de sufrimiento, pónganle, de mucho, mucho trabajo, porque te vuelves como esclavo, nada más piensas en eso y en eso y en hacer eso. Y muchas veces se lo guardan bajo la manga, no lo comentan y ni siquiera lo dicen porque hasta de las energías de los demás se protegen. O sea, no, porque eso para ellos contamina su visión, los puede deprimir o los puede hacer que ya no intenten, o ya no hagan, ya no sigan haciendo el camino o el proyecto que estaban desarrollando. Entonces, es una forma de no dejarse influenciar. Incluso yo que he estado en contacto con millonarios, con gente de mucho dinero, en sus conferencias uno llegó a decir, yo por eso siempre me mantengo en mi entorno, en la gente que quiere lograr las mismas cosas que yo, o incluso me rodeo de gente más fregona que yo, porque si yo, por ejemplo, y así lo dijo literalmente, si yo, por ejemplo, me empiezo a coludir y a reunir con gente como ustedes, o sea, así lo llegó a decir, puede que algo me va a hacer caer, o sea, mi nivel de ingresos, como lo mencioné en esa conferencia, puede descender, puede llegar hasta el común denominador en el que ustedes están. Y tiene sentido porque pues tú tienes que estar juntándote pues con la gente que son afines, no vas a hacer equipo
un grupo de gente que te va a sabotear, echar a perder todo un trabajo que ya llevas avanzado o algo que quieres lograr. Tú te vas a juntar con gente con la que puedas hacer un buen equipo y puedan lograr su objetivo. Entonces, esto en la docencia, en la vida misma, en cualquier cosa que tú hagas, ¿a qué se refiere? Todos nacemos con un talento, como dice la frase, el tamaño del talento. Todos tenemos algo con lo cual hemos nacido. Cuando hablamos de algo con lo que naciste, es algo que no pudiste elegir. Pero si nos metemos a cosas ya más esotéricas y la reencarnación, pues sí es algo que uno elige, pero bueno, ese es otro tema. Pero conscientemente tú naciste de tal modo y conscientemente pues como dices, ¿no? Así nací. ¿Qué hago con lo que nací? Recientemente con los alumnos que me he topado, con los alumnos que he visto muy hiperactivos o que los están medicando para que se les controle la hiperactividad o determinada cosa, y cuando he tenido oportunidad les he dicho, es que tú tienes un gran don. A una niña que estaba escribiendo varias planas en su cuaderno, repitiendo varias veces una misma frase, creo que hasta una misma palabra. Así me di cuenta yo que su cerebro pensaba como que estaba como que en un bucle o como que repetía varias veces una sola cosa, una sola idea. Entonces yo lo que le dije, me le acerqué y le dije, es que tú tienes un don. Ahorita está descontrolado, no has aprendido a reconocerlo y a ver qué es, cómo lo puedes utilizar, cómo te puedes hacer amigo de ese don. Y otra persona que también que está medicada y que pues le cuesta mucho trabajo concentrarse en las clases y ya no se le puede aumentar más dosis de medicamento porque pues ya tal límite le puede llegar a afectar. También de la misma manera yo le dije es que ese es un don. El día que aprendas a reconocer qué es y utilizarlo, a todos nos puedes dar vuelta y media, todos los que estamos aquí en el salón, nos puedes superar por mucho. Tienes que aprender a utilizarlo y reconocerlo. Entonces, muchas veces esas enfermedades mentales o de capacidades físicas que dicen que tenemos trastorno de no sé qué, no es que no lo tengamos y que no se deba de atender como se debe de atender, sino que muchas veces son también producto o sensaciones o cosas con las que venimos, pues que a veces la ciencia médica no logra descubrir exactamente qué es y ya le pone una etiqueta. Hay otros que piensan que el hecho de medicar eso para que se te calme o se te controle, es una forma de coartar tu libertad, una forma en la que ese talento no lo estás explotando como debe de ser, ¿no? No lo estás permitiendo que se desarrolle o se exprese. Entonces hay gente que opta pues, por no medicar a sus hijos porque sienten o piensan que no, pues cómo voy yo a limitar a mi niño, no es mi niño cuando estaba bajo los efectos de ese calmante y nada más está así deprimido y serio y pues no se mueve y no hace nada. Entonces ahí es donde algunos lo ven de otra manera y optan por seguir adelante con sus vidas y pues con eso que tienen. Obviamente hay niveles de peligrosidad en esto. Si es una persona con determinado cuadro mental en el que sí los tiene que tomar porque sí, porque si no se pone muy agresivo o ve las cosas de otra manera, puede cometer alguna locura, pues claro que sí, porque pues hay de condiciones mentales a condiciones mentales. Pero a lo que voy es que muchas veces estar en descontrol son cosas que si las aprendemos a reconocer y trabajar pueden mejorar nuestras vidas. Y yo lo llamo talento porque es algo con lo que naces, con lo que vienes. Y muchas veces ha pasado para los genios o para la gente que ha logrado cosas extraordinarias o muy padres, que descubren que eso que tenían que les diagnosticaron realmente era un gran don, era algo que habían venido con una habilidad especial y aprendieron a reconocer qué es, qué nombre tenía y cómo utilizarlo. Un ejemplo más grande que se me viene a la mente pues es Elon Musk, que creo que tiene Alzheimer o Asperger, no recuerdo bien,
pero tiene una de esas enfermedades clínicas y sin embargo es el hombre más millonario del mundo, que con sus descubrimientos y sus empresas pues ha mejorado mucho la calidad de la gente y está por llevarla al próximo nivel con sus inventos que van al espacio y que van a otro tipo de cosas, con los coches que se van a operar por sí solos, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, tenemos un talento, tenemos un don, venimos con un don al mundo. Nuestra tarea es aprender a utilizarlo y reconocerlo, aprender a ver cosas de nosotros mismos que quizás no podemos aceptar o que nos duelen, o porque la sociedad misma ha sido cruel y nos ha tratado de una forma en la cual nos hacen sentir culpables o nos hacen ver que eso que tenemos es perverso o que hace daño a la gente o que no debería de existir. La sociedad es muy, muy, muy cruel cuando no encajas en cierto molde. Y pues eso que dicen que tenemos, para los que nacemos de ese modo, pues es una especie, como quien dice, de etiqueta, ¿no? De etiqueta social. Repito, no digo que si alguien lo diagnostican con determinado trastorno, pues que no se le atiendan, ¿no? Que todo lo que haga va a estar bien, ¿no? Pues necesita vigilancia y necesita control. Hay veces en los que es tan inmanejable que tienes que medicar sí o sí, porque si no se hace daño a sí mismo o a los demás. Entonces yo lo que voy es a cómo reconocerlo y utilizarlo de otra manera. Cómo puedes confrontar eso y verlo como un don, como algo que está ahí para servirte y sobre todo que está ahí para cumplir con algún propósito determinado. Muchas de las ocasiones es para mejorar el mundo, para que agregues tu pieza de rompecabezas al mundo, para que seas capaz de sentir, de actuar y de lograr de una manera distinta, más rápida y más efectiva lo que otras personas se tardarían mucho tiempo, incluso años, o que simplemente nunca lograrían o que no serían capaces ni siquiera de ver. Entonces, de entrada es eso. Ahora seguimos con la frase. Tú tienes un talento. El tamaño de tu talento, o sea, el grado en que lo tengas, en la calidad y en la forma o como, pues sí, la intensidad, o entre más grande sea tu capacidad, va a ser el tamaño del oponente. Ahora, el oponente que es. Hablando en el podcast de que les hablé de Diego Dreyfus y del contrincante, que el ego es tu contrincante, así también en el universo, para lograr el equilibrio de las fuerzas, va a existir un oponente, un contrario, una situación, si lo queremos ver así, por la cual vas a vivir y vas a pasar, aunque tú no hayas elegido vivir determinado acontecimiento o momento. Tú puedes ser un hombre o una mujer de paz, llevarte bien con todos, ser la monedita de oro que le cae bien a todos y haber incluso influido positivamente en la vida de los demás. Puede que alguien en la calle te encuentre y te diga, usted me salvó la vida, usted me cambió la mente, por usted yo tengo una razón de ser y de vivir. Te pueden decir cosas muy padres, pudiste haber logrado mover las aguas del mar como Moisés. Sin embargo, ante todo eso, la calidad y el tamaño de tu oponente siempre va a ser equivalente al tamaño de lo que eres diestro y lo que tienes el talento. Entonces siempre se te va a presentar ahí una circunstancia, momento o situación que te va a desafiar y que se va a incrementar y acrecentar, se te va a presentar de la misma forma y la misma calidad, la misma intensidad en la que tienes tu talento. Si nos vamos al deporte, pues siempre va a haber un contrincante, siempre va a haber una meta a la cual perseguir y de la cual te vas a inspirar. Tú te puedes inspirar de alguien que te está ganando, que en el deporte que te estás desarrollando, que es mejor que tú, y a ti te hace apretar los dientes y te den el orgullo, el hecho de que tú no puedas lograr lo mismo. Entonces cada vez que ves que, por ejemplo en el atletismo, que ese mismo oponente puede ser una persona que en los entrenamientos como en las competencias siempre te gana, siempre te gana y siempre te gana, algo en ti puede hacer apretar el gatillo y decirle voy a ganar, voy a hacer buen juego, voy a ser mejor.
Pudiste haber sido objeto de burlas, de bullying, de gente que no te entendía o gente que por ser diferente pues simplemente descargó su frustración personal sobre ti. Te metieron a un basurero, te pusieron apodos, te marginaron, te hicieron sentir muy mal. Como eras un blanco fácil, pues toda la frustración o todo el bullying te lo dejaron caer con un gran peso en tu vida. Eso te pudo haber cambiado la vida, te pudo haber metido en un destino distinto en el cual si hubieras recibido apoyo, ahorita estarías viviendo de una forma muy diferente a como estás ahora. Te pudo haber hecho perder quizás años de tu vida. Sin embargo, aquí es donde llega el punto. ¿Por qué viví todo eso o por qué estoy sufriendo tanto, por así decirlo? Si yo no me meto con nadie, si yo esto, si yo lo otro. Bueno, es algo hasta cierto punto misterioso, es algo que podría resultar injusto y podría reprocharle a Dios y a la vida. Pero ¿por qué si yo ni siquiera tengo la intención siquiera de enfrentarme a eso o de ese talento que Dios me dio? Pues yo si mi destino, pónganle, es ser un revolucionario como Martin Luther King o alguien que cambie o que sea muy polémico y que tenga el nivel de responsabilidad de un presidente como Donald Trump, pues yo no lo quiero hacer, o sea, es mi destino o lo que sea, o yo nací con eso, pero yo no quiero sufrir eso, yo no quiero vivir eso, yo no lo elegí, yo quiero vivir mi vida de otra manera y puedes rechazar rotundamente todos esos retos que se vienen. Sin embargo, si vienes con un don sumamente poderoso, una de las premisas, una de las cosas naturales que se dan con este tipo de cosas y temas, es que hasta que no abraces tu don, o sea, hasta que no reconozcas tu talento y aprendas cómo utilizarlo, esas cosas que tanto te están molestando y que tanto te están haciendo la vida imposible y acabando tu vida y tus posibilidades, quitándote la felicidad, vamos a ponerle, son cosas que hasta que no las abrazas bien y no aprendes a cómo utilizarlas, es cuando le ves la utilidad, es cuando le ves el don, es cuando le ves la bendición. Entonces, muchas veces por huir de nuestro destino y de nuestros dones y talentos, que de otra manera lo podemos ver como el propósito de nuestras vidas, tenemos el mayor problema de todos porque vivimos desdichados, vivimos amargados, con la autoestima baja, no nos desarrollamos plenamente como seres humanos. A la hora de convivir con la gente, pues nos aburren o no sabemos ni siquiera cómo entablar una conversación, cómo conectar con los demás. Entonces todo eso provoca un problema de autoestima o te da un agobio en el cual pues sufres porque no te estás desarrollando plenamente como ser humano. Entonces el talento que tienes es un indicador de lo que tienes que hacer para lograr toda esa plenitud, para lograr vivir la vida que te mereces. A mí me llegó a decir algo alguien familiar: vive tu vida al máximo porque te lo mereces. O sea, después de todo lo que has pasado, si todavía no te das cuenta que el único que puede hacer algo por su vida eres tú mismo, que el único que se puede dar todo eso que espera recibir de la demás gente, sobre todo en muchas de las ocasiones en las relaciones de pareja, todo eso que dices que te falta o que sientes que no recibes, dátelo, dátelo, dátelo. Si es más amor, dátelo. Si esperabas a que alguien te invitara a comer un helado, ve y date tu helado, ve y haz tu cita para ti mismo. O sea, todo se refiere a que todo lo que te falte, empréndelo, hazlo, aprende a estar en paz contigo mismo. Y todo eso que te ha faltado o que te ha hecho desdichado, cúmplelo, resuélvelo o cámbialo de alguna manera para que ya no lo veas de ese mismo modo. Esto de los talentos y del tamaño del oponente del contrincante es una ley universal. Entre más grande tengas tu talento, más fuerte y más grande va a ser la calidad del oponente. Entonces, pues sí, es algo que no elegimos. Nos van a tocar batallas donde vamos a decir, híjole, nos van a tocar vivir cosas que son demasiado precarias y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? O sea,
¿Por qué si me estoy dedicando a esto o estoy haciendo esto en mi vida? ¿Por qué se complica tan a ese punto? Y es una cosa sencilla, se podría decir, simplemente hay que abrazar el talento, reconocerlo, desarrollarlo, darse cuenta sobre todo ese talento para qué sirve. Muchas de las veces nuestras habilidades son para ponerse al servicio de la comunidad del mundo. Las personas que han logrado grandes cosas siempre lo han dicho. Fíjate qué talento tienes y cómo ese talento puede contribuir a la vida de la gente. Cuántas vidas puedes lograr transformar o mejorar o cambiar o impactar con eso que tú sabes hacer. Se te ha dado ese don porque vas a ser capaz de hacerlo más rápido y más efectivo y más grande que la gran mayoría de la gente. Y porque se te ha dado a ti, porque eres sí como una especie de elegido, se podría decir, el cual la vida, Dios o las estrellas se alinearon y se pusieron de acuerdo para que tú nacieras con eso y contigo a través de ti, del simple hecho de que la gente con algo tan sencillo como que se pongan en contacto contigo, el hecho de que estén contigo en presencia, ellos reciban los dones de ese talento, reciban todo eso que eso implica y que tú con tu sola presencia o con tus acciones les hagas hacer sentir a ellos o hacer pensar que todo va a mejorar o que tu sola presencia les enseña a vivir o les quita algún problema que los estaba agobiando demasiado. Con el simple hecho de que se te acerquen y los empieces a escuchar, a lo mejor ese es tu don, hacer que a la gente se le olviden sus problemas y que los logre superar, que se le bajen las ganas de haber cometido o de querer cometer alguna locura o simplemente pues que alcancen la mayor plenitud y que ese problema que los estaba apresando demasiado pues por fin pueda liberarse de él. Pues son muchas cosas a la reflexión. Yo traté de desarrollar el tema lo mejor que pude y ya los que me están escuchando en este podcast pues saquen sus conclusiones, díganme qué talento tienen y sobre todo qué creen que contribuye al mundo ese talento que ustedes tienen. Una vez que logren reconocerlo, muchas veces el talento se puede esconder en un defecto que ustedes consideren que tienen, en algo clínico que les haya dicho el psiquiatra, el psicólogo que ese es un problema, en alguna burla que pudieron haber recibido por alguna característica de su personalidad. Por ahí vayan buscando y vayan encontrándole el propósito, porque puede ser que la respuesta les sorprenda demasiado y por fin encuentren el por qué y para qué lo tienen y cómo lo pueden utilizar. Yo espero que les haya servido bastante este episodio del podcast y nos vemos en un próximo. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.